Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto vernos una vez más en este día domingo, listos para alabar y adorar al Señor. Yo le invito que usted ahí en su casa pueda alistarse de la mejor manera. Júntense ahí en la sala de su casa o en el comedor, no sé dónde usted esté viéndolo junto con su familia, pero alístese, dígale a sus hijos, vamos a alabar a Dios. Dígale a su esposa, prepárate para cantarle a Cristo. Y quiero que veas conmigo un versículo que está en Jonás capítulo 2. Es un libro que pocas veces estudiamos, pero Jonás capítulo 2 es en el momento en el cual Jonás ya está en el vientre de ese pez. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Yo estaba pensando en ese versículo y yo creo que es algo que nos está pasando en este tiempo. Hay mucha gente que a lo mejor ya contrajo la enfermedad, o hay mucha gente que está pasando por una dificultad económica a causa de toda esta situación, y a veces pareciera que su alma desfallece dentro de ellos. Pero dice entonces este versículo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Amigo, hermano, tú que nos estás viendo por primera vez y que estás escuchando esta transmisión, a lo mejor tu alma está desfalleciendo a causa de la dificultad que está viniendo sobre nuestra nación, pero es en este momento cuando te puedes acordar del Señor. Y dice en continuación: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tenemos que saber que cuando nosotros clamamos a Dios, nuestra oración llega hasta el cielo, nuestra oración llega hasta Dios. Tenemos que verlo. Dice el versículo 9, voy a saltarme hasta el versículo 9. Dice entonces Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Fíjate qué fue lo que hizo Jonás en el vientre de este pez. No nos podemos imaginar, es una historia tan tremenda. Pero Jonás, en medio del vientre de este pez, decidió alabar y adorar a Dios. En medio de este lugar donde él estaba aislado, vamos a decirlo, en cuarentenado también, él decidió alabar y adorar a Dios. Así es que esta mañana vamos todos juntos a alabar a Dios. Levante sus manos allí en el lugar donde está y dígale: Señor, hemos venido para cantarte, hemos venido para adorarte, Señor. En medio de esta dificultad yo alzaré mi voz. En medio de este tiempo yo levantaré mis manos hacia ti, Señor. Cuando nuestra alma desfallece, Señor, es cuando más levantamos nuestra voz a ti, Señor. Es cuando más levantamos y clamamos a ti, Dios, porque tú oyes el clamor de tus hijos. Tú escuchas, Señor Jesús, aquellos que con humildad vienen delante de ti y reconocen su necesidad del Dios vivo, Padre mío. Así es que nosotros esta mañana con voz de alabanza te vamos a alabar, con voz de alabanza te vamos a cantar, Señor, desde nuestras casas, desde el lugar donde estamos. Te bendecimos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar esta mañana al Señor. Vamos a darle nuestras palmas porque Él es digno de toda alabanza. Amén. En mis ojos yo pondré, no miraré atrás. El pasado ya dejé. Algo de tu corazón sincroniza mi alma. Quiero hacer tu voluntad. Dile: guíame, guíame a ti, a tu verdad. Alinea mis pasos. Mi corazón no dudará. Mi futuro está en ti. Sin temor, a tus brazos correré. A ti mi vida entregaré. Confiaré que tus planes son de bien. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. En cada paso que yo dé, quiero reflejarte, Dios.
es vida. Síganos con sus palmas. Que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad. Oh, 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 oh. Gozo y paz en la tempestad. Oh, 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 oh. Él venció, todos cantarán. Gracias, Jesús, porque nos dejas cantarte. Gracias, Señor, porque podemos tomar este tiempo delante de tu trono. Gracias, Cristo, porque por tu sangre tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Señor, si hoy nos levantamos, si hoy te adoramos, es por ti, Señor, porque tú has puesto un aliento de vida en nosotros.
porque tú nos has dado la oportunidad de adorarte, Dios. Has preferido que nosotros como humanos decidamos adorarte, decidamos amarte, Jesús. No por obligación, Señor, sino por devoción, por amor a ti. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón y darte lo que soy. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón y darte lo que soy. Dile conmigo, es por ti. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón y darte lo que soy. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón y darte lo que soy. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, es el Cordero. Toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. No fue dado tu nombre a los hombres más santo que el nombre de Jesús. Vivo para adorarte, adorarte a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Yo te invito que desde tu casa levantes todos conmigo. Vivo para adorarte, Vivo para adorarte, adorarte a ti. vivo Para adorarte,
métete en el río. Poco a poco ve metiéndote. Vivo. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Vamos, no tengas temor, cántale. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Adoramos tu santo nombre. Adoramos tu santo nombre. Qué hermoso eres, Jesús. Toca mi corazón, cambia mi mente, renueva mi interior. Lléname de ti. Quiero mostrar tu bondad, que todo el mundo vea que es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Y es por ti. Y por ti hoy vivo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Lo que haces en el cielo, hazlo también en la tierra, Jesús. Abrimos nuestras casas y donde quiera que estemos, a tu Espíritu Santo. Sé bienvenido en medio de nosotros, Señor. Donde quiera que vayamos, que tu presencia sea palpable. Padre nuestro, que en el cielo tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, hágase tu voluntad. Aquí como en el cielo, que el cielo ve. Aquí como en el cielo,
acercamos al creador de todo. Tuyo es, tuyo es. Tuyo es el reino, tuyo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya. Amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos gracias porque nos dejas entrar a tu presencia, donde tú estás, donde tú habitas, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Y adoración esta mañana, buscando y adorando a Dios, declarando que suyo es el reino, el poder y la gloria. Y vamos a pasar esta mañana a predicar la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que tú ahí en tu casa, en el lugar donde estás, puedas hacer una oración conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, hoy venimos con humildad delante de ti, Señor. Con humildad delante de tu presencia, para pedirte que nos hables, para pedirte que ministres nuestro corazón, para pedirte que nos hables, Señor, a lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Habla a mi vida, Dios. Habla a mi corazón, Señor. Que esta palabra que esta mañana vamos a compartir, Señor, pueda transformar vidas, pueda generar un cambio en los corazones. Tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que moldea, Señor. Tu palabra es la que aviva, la que despierta, Señor. Que la obra de Dios, Señor, sienta palpable y tangible en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia en Jonás capítulo 1. Y quiero continuar con lo que hemos estado hablando acerca del tema de las cuarentenas de Dios. Y vamos a ver en especial una cuarentena hoy que está en el libro de Jonás, de algo que Dios estaba queriendo hacer en la tierra. Y vemos que cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, Dios siempre va a levantar a un hombre o a una mujer que esté dispuesta a escuchar su palabra. Y dice la Biblia, Jonás capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjate cómo Dios está atento a toda la tierra, y lo que sucedía en Nínive no le era ajeno a Dios. Lo que estaba sucediendo en Nínive era algo que Dios estaba viendo, que Dios estaba observando. Y la Biblia nos dice que esta ciudad, que era una ciudad muy grande, tan grande que nos dice en unos capítulos más adelante, que para recorrerla a pie tenías que caminar durante 3 días. O sea, imagínate el tamaño de esa ciudad. Era una ciudad verdaderamente grande. Seguramente había miles de personas allí viviendo. Pero la Biblia dice que la manera en cómo ellos estaban viviendo no era una manera agradable delante de Dios, sino que había tanta maldad, de tal manera que la maldad había subido delante de Dios. Y yo me pongo a pensar cómo habrá sido la maldad, o de qué tamaño habrá sido, o de qué tipo habrá sido la maldad que subió delante de Dios, y Dios tuvo que intervenir para hacer algo.
Y Dios tiene que utilizar a un hombre que se llama Jonás, que seguramente Jonás estaba haciendo alguna de sus actividades normales. La Biblia no nos dice con claridad, pero a lo mejor tenía un trabajo, a lo mejor tenía una familia, tenía una casa, qué sé yo, tal vez tenía un negocio. Ahí estaba Jonás llevando su vida normal, su vida día tras día, su vida diaria. Pero llega un momento en que Dios quiere hacer algo en el mundo y Dios tiene que llamar a Jonás, que probablemente estaba metido en sus circunstancias personales, y Dios le dice: Jonás, levántate y ve y pregona a Nínive, pregona contra ella. ¿Qué es un pregonero? Un pregonero es un hombre que se levanta y anuncia que Dios está a punto de hacer algo. Alguien que es como un altavoz de parte de Dios. Alguien que trae un mensaje de alerta. Alguien que dice: hey, las cosas no están bien. Algo va a suceder. Hay que cambiarlo. Pero dice la Biblia en el versículo 3: y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué versículo tan interesante, porque dice la Biblia que Jonás sí se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. Yo me pregunto, ¿habrá forma que usted y yo podamos huir de la presencia de Dios? Pregúntele allí en su casa a su esposo, a su esposa: ¿podrás tú huir de la presencia de Dios? ¿Podré yo huir de la presencia de Dios? Sin lugar a dudas la respuesta es no. Jamás podremos huir de la presencia de Dios. A cualquier lugar donde nosotros vayamos, ahí estará la presencia de Dios. Si me fuese a otro continente, si me fuese a otra gran ciudad, allí estará la presencia de Dios. Y yo escuché la historia de alguien que cometió un delito y que para no comparecer contra las autoridades o con las autoridades, se va a otra ciudad, a otro país. Y esa persona en otro país a lo mejor escapa de las autoridades locales. Pero yo me pongo a pensar, podrá escapar de las autoridades locales, pero ¿podrá escapar de Dios? Jamás. Alguien, por más que se vaya a esconder a las montañas, que se vaya a esconder a un lugar muy lejano, jamás va a poder huir de la presencia de Dios. Y dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Wow. Cuando Dios tiene en mente hacer algo y ha escogido a alguien para que sea su pregonero, aunque ese alguien no quiera, aunque ese alguien se resista, Dios lo va a regresar y lo va a volver a encaminar. Si tú te has escapado de la presencia de Dios o has intentado escapar de la presencia de Dios, yo quiero decirte esta mañana que por más que te esfuerces, no vas a lograr huir de la presencia de Dios. Y en especial este día domingo, si tú quieres huir de la presencia de Dios y simplemente quieres abrir Facebook, un montón de mensajes de pastores diferentes van a poder llegar hasta tu casa para decirte: Dios te está buscando. Si tú hoy te quieres escapar y quieres entrar a Instagram, habrá muchas personas que estarán hablando de parte de Dios. De cualquier forma, Dios, cuando quiere utilizar a alguien y ese alguien se quiere escapar de su presencia, Dios no se lo va a permitir. Dios va a ir por esa persona para encaminarlo, de tal manera que vemos cómo Dios hace levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Te imaginas estar en el mar en medio de una tempestad tan grande? Dice versículo 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjate cómo en el momento de mayor necesidad, cada quien le clama a su Dios. Cuando estamos en momentos de dificultades, no importa en qué estás creyendo tú, pero cada quien le clama a su Dios. Ahora, aquí hay una diferencia, porque hay dioses que sí pueden responder y hay dioses que no pueden responder. Hay dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar. Pero nuestro Dios es un Dios que tiene oídos y puede oír, tiene boca y puede hablar, tiene ojos y puede mirar. Ahí está una gran diferencia. La diferencia no está entre si las personas claman o no.
La diferencia está a quién le claman. Y vemos aquí entonces que en la dificultad todos le clamaron a Dios, pero a dioses que no tenían, no estaban vivos como nuestro Dios. Mas sin embargo, Jonás, que sabía que él sí estaba huyendo del Dios verdadero, él se va a la parte profunda de esta nave y se echa a dormir. ¿Te imaginas? ¿Será posible dormir? Yo me intento imaginar esta escena en la mente y digo, si la nave se está moviendo así y hay una tempestad y todos están luchando por su vida, yo no creo que alguien sea capaz de echarse a dormir. Alguien a pierna suelta está durmiendo y roncando en medio de unas tempestades. Yo no me lo imagino que eso sea posible. Mas sin embargo, Jonás lo está intentando. Y dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido el 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Qué increíble historia, que cuando un hombre huye de la presencia de Dios, no solamente le empieza a ir mal a él, sino a las personas que están a su alrededor. Cuando alguien intenta huir de la presencia de Dios, algo que te va a suceder, si tú estás huyendo de la presencia de Dios, algo que te va a comenzar a suceder es que te va a comenzar a ir mal. Cuando alguien deja la casa de Dios, cuando alguien deja de buscar a Cristo, sin lugar a dudas le comienza a ir mal. Yo he escuchado historias, he visto historias, me ha tocado presenciar vidas de personas que se han alejado de Dios. ¿Y sabes qué? A lo largo del tiempo les comienza a ir mal. Fracasan en su matrimonio, comienzan a caer en adulterio, comienzan a engendrar hijos de los cuales no se hacen cargo, comienzan a caer en vicios, en drogas, en alcoholismo, empiezan a endeudarse, empiezan a cometer un montón de cosas. Cuando alguien se aleja de Dios, te comienza a ir mal a ti, pero no solamente mal a ti, sino a las personas que te rodean. Porque tú piensas, es que nada más me está yendo mal a mí. No. Cuando tú caes en el alcoholismo, tu esposa, tu mamá, tus familiares sufren junto contigo. Cuando tú caes en una deuda, tus familiares sufren junto contigo. Cuando caes en el adulterio, no nada más tú sufres, sufren tus hijos, sufre tu familia, sufren todos. Así lo mismo le estaba pasando. Jonás pensó que solamente el sufrimiento era para él, pero no fue así. El sufrimiento también fue para esos hombres que iban con él en la nave. Y dice el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Fíjate, la tormenta no disminuía, sino que por el contrario, era cada vez más fuerte, era cada vez más violenta. Así va a pasar. Algunas personas dicen, no, pues yo ya me alejé de Dios, no quiero saber nada. Y tarde o temprano estas dificultades van a pasar. Te digo una cosa, no, cada vez se va a poner peor el asunto. Hay personas que dicen, bueno, ya fracasé en mi matrimonio y voy con el segundo. ¿Qué crees? El segundo también va a fracasar, el tercero, el cuarto. Hijos regados por todos lados, soledad en sus vidas. Las cosas no mejoran lejos de Dios, las cosas empeoran lejos de Dios. Así es que tú tienes que valorar en esta mañana, amigo, amiga que tú nos estás escuchando, ¿cómo está tu vida? ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás lejos de Cristo? ¿O estás cerca de Dios? Porque si estás lejos de Dios, yo te quiero retar y desafiar a que tú analices y veas que en verdad las cosas no han mejorado. Las cosas están empeorando en tu vida. Y dice el versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a esta tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Vemos en el versículo 14 que estos hombres que al principio le estaban clamando a su Dios, llega un momento en que la tempestad arreció tanto que tienen que reconocer que el único que podía solucionar algo en su vida era el Dios verdadero, el Dios al cual estaba predicando Jonás. Y estos hombres ahora vienen y claman a Dios. Y Dios dice, y el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjate cómo en medio de la mayor tempestad, hombres que antes no creían en Dios, ahora por medio de la tempestad voltean su corazón a Dios. Yo creo que en estos tiempos de dificultad, de pandemia, de que está la gente aislada en sus casas, es un tiempo en el cual la gente va a volver su corazón a Dios. Hay mucha gente que por medio de la necesidad, por medio de la crisis, van a voltear su corazón a Dios, como estos hombres que iban en la barca con Jonás. Y dice el versículo 17, pero Jehová, di conmigo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El versículo 15 nos dice que y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fíjate cómo cuando aventaron a Jonás al mar, se aquietó el mar, se tranquilizó el mar. El mar representa volver a la voluntad de Dios, volver a los planes de Dios. Es en medio de la tempestad que Dios muchas veces nos habla y nos vuelve a traer hacia Él, nos vuelve a encaminar para que nosotros volvamos a caminar en los propósitos y en los planes de Dios. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué me están sucediendo estas crisis? ¿Por qué estoy atravesando estos momentos difíciles? La respuesta es muy sencilla, porque Dios lo está permitiendo para volverte a traer a Él. Hay personas que a lo mejor tienen su corazón tan endurecido y no quieren entender que hay situaciones difíciles, hay situaciones desgastantes y crisis, hay tragedias que les han sucedido y preguntan, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Dios te responde, para que vuelvas a mí. Para que vuelvas a mí. Fíjate cómo a Dios no le preocupó meter en una gran crisis a Jonás. A Dios no le preocupó que Jonás estuviera en medio de una gran tempestad con tal de atraerlo de nuevo a sus planes y a su presencia. A Dios no le preocupó que ahora Jonás estuviera en el vientre de un gran pez durante 3 días, 3 noches. A Dios no le preocupó. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál iba a ser el resultado de esa crisis. Por lo tanto, tenemos que entender que a Dios no le preocupa, no le es molestia el saber que tú y yo vamos a pasar por dificultades, que a lo mejor tú estás en un momento difícil en tu vida o atravesando enfermedad. ¿Por qué? Porque Él sabe que muchas veces a través de esto tú vas a volver tu corazón a Él. Tú vas a volver a tu corazón a Él. Por eso yo digo, como coloquialmente la gente también dice, mejor flojitos y cooperando, ¿no? Cuando Dios te llama, es mejor venir voluntariamente. Es mejor venir y decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú desees, Señor. Yo estoy dispuesto a caminar en tu voluntad. Y entonces fíjate cómo en medio de esa situación, en el capítulo 2, Jonás está levantando una oración y a partir del versículo 7 dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Cuándo fue cuando Jonás realmente pudo volver a Dios? Cuando su alma estaba desfalleciendo. Cuando el momento de la tempestad, de la dificultad arreció, cuando estaba en su momento máximo, cuando su alma ya desfallecía, cuando él se quedaba sin fuerzas, fue cuando él decidió buscar a Dios. Yo te animo, amigo, hermano, si tú estás pasando por un momento difícil, no te esperes hasta que la tempestad esté en su punto máximo, que esté en su cumbre para volver a Cristo. Más bien, desde una vez, vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu vida hacia Cristo. Cuando mi alma desfallecía, el versículo 7, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjate, aquí Jonás está entendiendo por qué en realidad él se había alejado de Dios. Él está entendiendo que él se había ido tras vanidades de la vida. Mucha gente se aparta de Dios realmente por puras vanidades.
A veces le preguntas a la gente, ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? No, es que necesitaba trabajar para ganar más dinero. ¿Por qué te alejaste de la iglesia? No, hombre, es que me fui con otra mujer. No, ¿por qué dejaste a tus hijos? Es que me fui con una mujer más joven. Se van tras vanidades de la vida, se van tras la fama, se van tras otras mujeres. Todas esas cosas, el dinero, no son más que vanidades. No son más que cosas que no nos sirven. Son cosas que entorpecen nuestro caminar. Fíjate, alguien dijo una vez que la gente se endeuda para comprar cosas que no necesitan con dinero que no tienen para agradar a personas que no quieren. ¿Escuchaste bien? La gente se endeuda comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen para agradar a personas que no quieren. Son vanidades. Muchas veces nos endeudamos comprando unos tenis de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. ¿Con qué razón? Simplemente para andar presumiendo en la calle que tienes tenis de X marca, de X color, de X precio. Y cuando te llega tu cuenta bancaria, te das cuenta, te revisas que no tienes el dinero para pagarlo. Y quieres agradar gente que en realidad te cae mal. Cuando alguien vive de esa manera, vive constantemente queriendo buscar las vanidades de su vida. Y dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Está diciendo que los que van tras las vanidades de esta vida están abandonando realmente a Dios. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y la salvación es de Jehová. Llega un momento entonces en el cual Jonás reconoce que su alabanza, que su vida, que su propósito era servir a Dios y alabarle y adorarle y pregonar el mensaje de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fue hasta el momento en el que Jonás le cayó un entendimiento, una revelación de todas las vanidades bajo las cuales él estaba viviendo, que fue entonces que clamó a Dios, y cuando él se arrepintió y volvió a tener claridad en su mente, fue cuando Dios le dio la orden al pez de que lo soltase en tierra. ¿Cuándo va a acabar la tempestad en nuestras vidas? ¿Cuándo van a acabar las dificultades? Muchas veces van a acabar cuando nosotros entremos en un entendimiento de los planes y el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Dice entonces que en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Fíjate cómo aquí cambian las cosas. En el primer capítulo vemos a un Jonás que escucha la voz de Dios y quiere huir. Pero en el capítulo 3 ahora vemos a un Jonás que escucha la voz de Dios y ahora obedece. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado la voz de Dios y hemos intentado huir? Mira, el problema de esto no es que Dios no hable. El problema de esto no es que Dios no nos esté hablando o que ahora esté callado. Dios sigue hablando en este tiempo. Alguien dice, bueno, ¿cómo es que Dios nos habla? Número uno, nos habla a través de su palabra. Pero también Dios nos habla a través de otras circunstancias. Fíjate, quiero que vayas Job capítulo 33. Un versículo que está viniendo a mi mente en este momento. Job capítulo 33, en el versículo 14. El problema, te digo, no es que Dios no hable. Dios sigue hablando. El problema es que no queremos escuchar. Job 33, versículo 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre que dice allí no entiende. Fíjate, entonces el problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no entiende. Antes de seguir leyendo, ponte a pensar unos momentos. ¿Dios me ha estado hablando? Porque te digo una cosa, yo sé que Dios te ha estado hablando. Porque Dios sí habla. El problema es que el hombre no entiende. Dice el versículo 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. ¿Cuándo es cuando Dios nos habla?
Muchas veces Dios ocupa las noches, Dios ocupa los sueños para hablarnos en nuestros sueños. A veces te has preguntado, ¿por qué me despierto a la mitad de la madrugada? Porque Dios te quiere hablar. ¿Por qué tuve este sueño? Porque Dios te quiere hablar. El problema entonces no está en que Dios no hable, el problema entonces está en que muchas veces nosotros no queremos oír, porque Dios sigue hablando. Regresamos por favor a Jonás, perdóneme. Jonás, que estamos leyendo. Entonces la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Jonás, que Dios le habla ahora. Y vemos totalmente diferente a Jonás, porque ahora Jonás va y hace conforme a la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjate cuál fue el mensaje que estaba proclamando Jonás. El mensaje no fue un mensaje tierno, no fue un mensaje solamente de amor, podríamos pensar. Es que las palabras de Jonás no fueron tiernas, las palabras de Jonás fueron rudas. Alguien piensa que porque se nos predica de arrepentimiento, entonces no es un mensaje de amor. Todo lo contrario. No hay mayor muestra de amor que el que te pida a Dios que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, Dios sabe que vas a pasar una eternidad sin Cristo. Mas cuando tú y yo nos arrepentimos, mas cuando tú y yo volvemos nuestro corazón a Dios, es a través muchas veces de mensajes que a lo mejor nos ponen incómodos. Muchas veces no es agradable estar escuchando un mensaje de arrepentimiento, pero los mensajes de arrepentimiento en realidad son mensajes de amor. Y fíjate cómo Jonás está recorriendo esta ciudad y el mensaje era bien duro, bien radical. De aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Así es que arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Imagínate. Yo me pongo a pensar, ¿y cuáles son los mensajes que escuchamos en este tiempo de crisis, de pandemia? Son mensajes de arrepentimiento. Son mensajes de volver nuestro corazón a Cristo. Son mensajes en los cuales Dios está queriendo que la iglesia se purifique, que la iglesia se santifique, que la iglesia aprenda a orar, que la iglesia aprenda a ayunar, que la iglesia comience a buscar a Dios. Y dice entonces el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La versión NTV en el versículo 5 dice que se vistieron de luto. Es decir, entendieron que estaba la muerte acechando sus vidas, que estaba la muerte viniendo a su ciudad, que si ellos no cambiaban su manera de vivir, la muerte iba a llegar hasta su país. Yo estaba viendo como en otros países, en el día 33, desde que se declara la emergencia hasta el día 33, la cantidad de muertos se cuenta en más de 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Y yo podía alcanzar a ver cómo en México todavía no llegamos a esas cantidades en este mismo día 33 de la pandemia. Yo pregunto, ¿por qué Dios está haciendo esto? Está teniendo misericordia de nuestra nación. Está teniendo misericordia de cada uno de nosotros. No es solamente el hecho de que el presidente y las autoridades sanitarias están teniendo una excelente dirección sanitaria para nuestro país. Tiene que ver mucho también porque hay muchos, miles, si no es que millones de cristianos que están orando, que están intercediendo por sus naciones, por sus ciudades. Y dice a continuación entonces el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. ¿Cuál fue la clave en esto que hizo que Dios cambiara la dirección de esta historia? Fue que los hombres creyeron a Dios. Amigo, amiga que tú me estás escuchando, es real la situación del coronavirus. No es una situación inventada. Hay gente de nosotros que está trabajando en los hospitales y que me dice cómo están llegando los enfermos. Esta situación es real.
No por el hecho de que tú no conozcas a alguien que está enfermo de esto, no llegues a pensar que esto no es real, que esto no existe. Esta es una enfermedad real. Pero lo que puede hacer la diferencia para que tu vida no sea tocada, para que tu vida pueda ser transformada, es que tú le creas a Dios. No que le creas al coronavirus, a la enfermedad, que si existe o no existe. Más importante aún es creer que Dios existe y que un día todos daremos cuentas delante de Él. Y dice entonces que le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Cómo tenían que clamar a Dios? Allí dice la Biblia, fuertemente. Efectivamente, tenemos que clamar fuertemente. Porque es importante que nosotros, cuando queremos voltear nuestro corazón a Dios o volver nuestra vida a Cristo, volvamos a la oración. Porque no hay arrepentimiento que se muestre sin oración. Cualquier vida que está arrepentida, cualquier persona que ha entendido que Dios es la salvación, tiene que voltear o tiene que tornarse en un tiempo de oración. Tiene que convertir la oración como parte de su vida diaria. No hay persona que viva arrepentida sin oración. ¿Por qué? Porque la oración es una muestra de dependencia total hacia Dios. Jesús dijo: orad para que no entréis en tentación. Cuando alguien sin Dios cometió pecados y vivió una vida terrible, se da cuenta que ahora, para no volver a caer en esos pecados, la única herramienta es mantenerse en oración. Jesús lo dijo: orad para que no entréis en tentación. También dice la Biblia: orad sin cesar. Nadie que quiere volverse a Dios realmente y que sea arrepentido lo va a hacer sin un entendimiento de su dependencia a Dios a través de la oración. Y vemos cómo este rey mete en ayuno a todas las personas, e inclusive me llama la atención que hasta sus animales entran también en un tiempo de ayuno y oración. Si hubieran tenido gatos y perritos en ese tiempo, pájaros, también hubieran entrado en ayuno y oración. Todos en esas casas entendieron la gravedad del asunto. Tú y yo tenemos que entender la gravedad de las cosas que estamos atravesando, que no es solo la enfermedad, sino que son juicios que Dios está trayendo, cambios que Dios quiere traer a la tierra. Tenemos que comprender la gravedad y la realidad de las cosas y volvernos todos en nuestra casa en ayuno y en oración. Y dice el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este rey está diciendo: vamos a orar, a ayunar, a clamarle a Dios fuertemente. Dice: ¿qué tal si Dios se arrepiente y tiene misericordia de nosotros? ¿Qué tal si Dios se vuelve de lo que ha planeado hacer en contra de esta nación y verdaderamente Dios tiene misericordia de nosotros? Tú y yo el día de ayer nos unimos con otros pastores y otros cristianos de esta zona Volcanes para orar e interceder. ¿Por qué nos reunimos a orar en línea? Nos reunimos no porque no tuviésemos nada que hacer, sino porque entendimos que la única manera en que Dios puede detener esto es cuando su pueblo se arrepiente, cuando su pueblo clama. Y fíjate lo que dice el versículo 10, es un versículo impactante. Dice: y vio Dios lo que hicieron. Y conmigo: y vio Dios lo que hicieron. Dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! ¿Qué versículos nos dice Jonás? Que fue cuando los humanos, cuando los hombres de Nínive se arrepintieron, abandonaron sus caminos. Dios vio, Dios mira, Dios observa cuando tú y yo verdaderamente estamos arrepentidos. El arrepentimiento no es derramar unas cuantas lágrimas. El arrepentimiento no es llorar un rato. El arrepentimiento no es tirarnos sobre nuestras rodillas y solamente clamar. El arrepentimiento es abandonar nuestras vidas de pecado.
Y cuando tú y yo abandonamos nuestra vida de pecado, Dios dice, Él está en serio. Él quiere cambiar. Él se quiere arrepentir de sus malos caminos. Dice el 10, lo releo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si nosotros desaprovechamos esta cuarentena, entonces no vamos a ayunar. Pero si la aprovechamos, vamos a ayunar y orar, vamos a clamar y vamos a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nuestra nación, que Dios tenga misericordia de nuestras casas, que Dios tenga misericordia de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestros municipios. Para eso es este tiempo, para eso es este momento, para buscar más de Dios, no solamente para llenarnos de conocimiento. Está bien leer, está bien aprender. Yo mismo leo, aprendo, transcribo la Biblia todos los días estudio la palabra de Dios, pero no solamente me tengo que llenar de conocimiento, sino que tengo que cambiar mi vida en aspectos y en áreas en los cuales tal vez yo estoy equivocado. Así es que, amigo que me estás escuchando, yo quiero terminar este mensaje diciéndote y pidiéndote una cosa muy sencilla, pero a la vez totalmente profunda. Arrepiéntete de tus caminos. Arrepiéntete de tus caminos. Fíjate cómo Dios tiene que utilizar a un hombre como Jonás que le pregonaba, arrepiéntanse de sus malos caminos. Yo en estos días que estamos aquí en la casa, pues escuchamos por el sistema de altavoces del gobierno del estado las instrucciones que nos dan. Y de pronto escuchamos camionetas de los gobiernos municipales que andan circulando por todas las avenidas dando instrucciones. Y cuando yo escucho sus mensajes, me acuerdo mucho de Jonás. Y me acuerdo cómo Jonás, dice la Biblia que andaba caminando y pregonando. Seguramente algo hacía de haber sucedido. Todos estaban en sus actividades, todos estaban tal vez encerrados en sus casas o haciendo su vida, pero había alguien que estaba pregonando las medidas que tenían que tomar. Yo quiero animarte, amado hermano, si tú eres hijo de Dios y tienes cosas que tienes que poner a cuentas, aprovecha esta mañana, ponte a cuentas con Dios. Pero también yo quiero decirte, si a lo mejor tú estás a cuentas y estás caminando bien con Dios, qué bueno, me alegra, porque yo sé que también hay hijos de Dios que están caminando bien con Cristo. Pero tal vez lo que te ha faltado y nos ha faltado es predicarle de Jesús a otros. Alguien diría, pues ¿cómo voy a predicarle a Jesús a otros si ahorita estoy encerrado? Bien fácil, toma tu teléfono, háblales. La gente ahorita tiene tiempo, háblales por teléfono, mándales mensajes, haz una videollamada, háblales de Jesús. No podemos desaprovechar este tiempo de cuarentena si no hemos predicado de Jesús, si no hemos sido como Jonás, si no hemos sido unos pregoneros que digan arrepiéntete, transforma tu manera de vivir, transforma tu manera de caminar. Así que yo quiero invitarte que esta semana tú y yo tomemos acciones en nuestra vida, que esta semana tú y yo tomemos acciones y corrijamos el rumbo de nuestras vidas primeramente y luego de nuestra falta de predicación del Evangelio. La falta de predicación del Evangelio. Y esta semana aprovechemos tú y yo para predicar a Jesucristo. Así es que yo quiero invitarte unos momentos que ahí en el lugar donde estés, cierres tus ojos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Dile, Padre mío, Padre que estás en los cielos, este día nosotros nos ponemos en tus manos para pedirte, Dios, que nos perdones, que nos limpies de todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a volvernos de nuestros malos caminos. Ayúdanos a volvernos, Señor, de nuestras fallas. Tú que miras, tú que observas, Señor, nuestra manera de caminar. Tú que miras nuestra manera de vivir, Señor. Transfórmanos. Transfórmanos, Señor Jesús. Transfórmanos. Líbranos de nuestra maldad. Líbranos de nuestro pecado, Señor. Padre, que no desaprovechemos esta cuarentena, Dios. Que no desaprovechemos este tiempo, Señor, y que nos pongamos a cuentas contigo, Dios. Pero también yo te pido que nos des la oportunidad de llevar tu palabra y de llevar tu evangelio a todos aquellos que no te han oído, a todos aquellos que no conocen de ti, y dales la oportunidad de arrepentirse, Señor.
Oramos por nuestra nación, Señor. En este tiempo, Señor, dales la oportunidad a nuestra nación de arrepentirse, de volver sus ojos a ti, Señor, a tu iglesia. Dale la oportunidad de buscar a Cristo, Señor Jesús. Y Padre, oramos que en nuestras casas la dirección de tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos lleve más hacia Jesucristo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, de esta manera hemos terminado nuestra transmisión de esta mañana. Yo quiero animarles que ahora en casa cada uno de ustedes pueda celebrar a continuación la cena del Señor y puedan orar por sus diezmos y sus ofrendas. Les bendecimos. Les enviamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te